¿Qué tal, amigos? Después del parón de esta semana por el Congreso Nacional de Cardiología, la verdad que lo he pasado muy bien en Málaga, pues estamos de vuelta y no podíamos hacerlo de una manera mejor. Y es que tenemos aquí nada más y nada menos que al gran maestro José Carlos Ibarra para un nuevo podcast. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Hola, El Capa, muy buenas. Pues encantado de estar aquí y muy agradecido que me hayas invitado a tu programa. Bueno, pues nosotros muy contentos de tenerte aquí. Seguro que conocéis ya a José Carlos, también conocido como el GM Spider Ibarra, en sus retransmisiones en directo en esos Title Tuesday, donde está enfrentándose todos los días, todas las semanas, a los mejores jugadores del mundo. José Carlos, gran maestro con casi 2.600 de Elo, campeón de España en la categoría Blitz, actual campeón de España, medallista yo creo que en todas las otras categorías. Lo mínimo que ha quedado ha sido segundo o tercero en el campeonato absoluto, en los rápidos, de campeón también por equipos y bueno, y en el Title Tuesday, incluso muy recientemente, segundo en el Title Tuesday, que estamos hablando de un torneo en el que juegan Carlsen, Nakamura y todo este tipo de gente. Pues bueno, José Carlos, ¿qué nos contarías de ti para el que no sepa un poquito quién es el gran maestro José Carlos Ibarra? ¿Alguna pequeña así biografía? Bueno, soy un jugador de ajedrez realmente, que he estado toda mi vida compitiendo desde muy chiquito, desde los 9 años. Y bueno, aparte de eso, pues hace bastantes años ya también soy entrenador de ajedrez. Y ya la última afición que tenemos, pues hace con el tema de la pandemia, pues también streamer de ajedrez. Así que ahora mismo diría que soy jugador de ajedrez, entrenador y streamer de ajedrez. Así que bueno, todo lo relacionado en realidad con el ajedrez. Y ya está, no sabría decirte así algo más de mí, ¿no? Bueno, yo creo que nos conocemos desde hace casi más de 30 años o unos 30 años y puedo dar fe que José Carlos ha sido siempre un jugador fortísimo y recientemente, hace unos años, nos volvimos a encontrar para retransmitir aquí en chess.com el torneo de candidatos, si no me equivoco que era, ¿no? Creo que sí, no recuerdo, porque la verdad que retransmití muchas veces, sí que recuerdo aquel día que retransmitimos juntos. Y también me acuerdo bueno, cuando te conocí y te recordaba que era una de las partidas que yo recuerdo Ah, en mi memoria como una partida medio trágica, porque ha sido de las partidas que me hiciste, recuerdo, en una categoría sub-14 en Oropesa del Mar. Recuerdo que me hiciste en la Torre Loca en una última ronda y perdí el podium por nuestra partida. Así que yo le tengo mal recuerdo a la partida, pero bueno, así recuerdo que de mí que... lo habías comentado aquel día, efectivamente, pero bueno, para los que no sepan lo que es la Torre Loca, José Carlos me había dado una auténtica paliza y con muchísima ventaja material tuvo un pequeño desliz y pude entregar la torre para forzar un ahogado, pero bueno, una anécdota del pasado que me acuerdo que decía José Carlos que se había tenido pesadillas con aquella partida. Bueno, de hecho es de las que recuerdo así como de las partidas más dolorosas, pero bueno, esto es normal en el mundo del ajedrez, ¿no? Pero la recuerdo como la más dolorosa porque era la primera vez que podía hacer un podio. Si hubiera ganado quedaba tercero de España en sus 14. Y bueno, en la región de Murcia no había quedado nunca en podio. Y recuerdo que con los nervios era una posición que yo tenía una torre, un caballo y dos peones. Y Pablo, bueno, en capa, para O todos Pablo, vosotros, bueno, como sea. tenía la torre. Pues bueno, me dejé que la torre estuviera loca, de modo que su rey quedaba en ahogado y fue tabla y recuerdo que quedé sexto, ¿no? En esa posición. Pero bueno, años después me pude resarcir y quedar campeón de España sub-16. Así que no te lo guardo con mal, no te preocupes. Hablando vamos a cambiar de las partidas tristes a partidas felices. ¿Cuál ha sido la partida que más alegría te ha dado? Pues realmente increíble, porque creo que la partida que más alegría me ha dado en toda mi vida ocurrió hace unas semanas, hace 3 semanas, en el Campeonato de España por equipos con el Beniaján. Íbamos líderes, pero teníamos una batalla crucial en la última ronda y realmente pues quedó solo mi partida. Yo tenía que ganar a Korneyev y si ganaba quedábamos campeones, pero es que si perdía quedaba tercero el equipo. Es decir, todo el esfuerzo del club, del equipo dependía de mi partida. Y recuerdo que gané de una forma brillante y recuerdo al equipo con una felicidad. No recuerdo haber tenido un momento tan feliz en mi vida como esa partida que ocurrió hace unas semanas. Pero bueno, a lo largo de mi vida he tenido momentos muy felices, pero vamos, sin duda, ahora mismo me acuerdo de esta y sobre todo por lo reciente que ha sido, ¿no?
Pues me llama mucho la atención y yo creo que dice mucho a favor de José Carlos que el mejor recuerdo que tengas una partida de un torneo por equipos, en el que la victoria no solo para él, sino para el resto de su equipo. Muy, muy interesante. Y José Carlos nos dice que ahora que ya no solamente es jugador, sino que también va a ser entrenador. Y creo que ahí detrás hay un gran proyecto, que es esa academia de Spider Ibarra. ¿Nos puedes contar un poquito más de ese proyecto? Bueno, realmente de entrenador llevo muchos años. Creo que cuando estaba en la universidad, con los 20 y pocos años, me metí en el mundo de entrenador. Y la verdad que llevo, creo que unos 15 años de entrenador particular, dando clases privadas. Y bueno, y de hecho tengo el orgullo de que la mayoría de muchos alumnos han conseguido éxitos de renombre. Recuerdo mi alumno Salvador Guerra, perdón. Pues quedó campeón de Europa sub-16. Recuerdo que he tenido pues entre mis alumnos 6 o 7 campeones de España en categorías, que realmente pues cada año quedan unos poquitos. Y he estado entrenando directamente desde su comienzo, muchos de ellos, hasta ser campeones de España de muchos alumnos. Y siempre me ha quedado el gusanillo de que, claro, en clases particulares solo podía tener un puñadito de alumnos, ¿no? Es decir, como mucho tenía 10 alumnos por falta de tiempo, ¿no? Una vez que me metí en el mundo online, y he estado aquí ya de forma activa como streamer, me parecía que me faltaba algo más porque constantemente o a menudo me pedían clases de ajedrez y claro, yo no llegaba a la mayoría de la gente, no podía enseñar directamente por falta de tiempo, ¿no? Entonces creo que uno de los proyectos personales que tenía era conseguir llegar a la mayoría de la gente que quería dar clases conmigo, aprender directamente de mí. Y me di cuenta que eso era posible actualmente con los medios que tenemos a través de una academia, donde bueno, ahí la gente se puede apuntar y a través de ella podemos llegar a través de las clases a más gente de forma grupal, de forma general, dando herramientas suficientes para aprender, ¿no? Y ese es el proyecto que inicio, de hecho, ahora mismo. Está ya abierta la academia en gmspideribarra.com y ahí pues bueno, voy a tener dos grupos, uno de Supra 1600 y otro de Sub 1600, para diferenciar un poco los niveles, porque creo que es importante a la hora de dar clases, por lo menos esos dos niveles tienen que estar claramente diferenciados. Y bueno, creo que va a haber clases en directo semanales, va a haber ejercicios semanales, va a haber actividades durante el mes. Creo que es una oportunidad muy buena y además un precio bastante económico. Creo que es una oportunidad muy buena también para los usuarios de aprender ajedrez a través de esa academia, ¿no? ¿Cuál es la oferta por la que podrían encontrar los amigos ahora la posibilidad de suscribirse a esa academia? Pues va a ser suscripción mensual, con lo cual lleva la clase en directo semanal, más los ejercicios, más los eventos. Y está ahora mismo el grupo más bajo, sub 1600, va a ser a 30 euros mensuales. Y el grupo fuerte de más de 1600 va a estar a 45 euros al mes. Creo que para dar clases así con un gran maestro, creo que son precios muy razonables y creo que bueno, que puede llegar a mucha gente, ¿no? Y por si alguien se lo está preguntando, y si algún amigo que esté ahora viendo esto en su casa y dice, bueno, pero yo es que tengo 2080, ¿me meto en el grupo de más de 1600 o va a ser ese grupo muy, muy fácil para mí? ¿Hasta dónde va a abarcar? Pues realmente va a ser... es verdad que lo ideal sería más diferenciaciones por niveles en la realidad, pero bueno, esta diferenciación me permite que las clases magistrales que doy a un nivel más alto sean entendidas, ¿no? Creo que los de más de 1600 ya pueden entender mis clases perfectamente. En cambio, quizá para gente de menos de 1600, pues quizá alguna de las clases les puede resultar bastante costosa. Pero 2080 es un rango perfecto, de hecho. Diría que quizá el ideal 2000 está muy bien para el Supra 1600 porque va de 1600 a 2400, el margen que creo que es ideal. Así que un 2000 de Elo puede estar dentro de unas clases ideales para él, en mi opinión. Y bueno, de todas maneras, la idea es que es simplemente grupos recomendados. Quiero decir que tú entras en el grupo más fuerte y te parece que es demasiado nivel, puedes bajarte al más bajo. E incluso puedes estar suscrito a los dos grupos. Decir, pues quiero dar clases de refuerzo de principios básicos que me faltan, pero también quiero llegar a esas clases de mucho nivel que da Ibarra en esas del grupo superior. Así que en eso intentamos ser en la academia pues abiertos para que todo el mundo pueda de una manera u otra contribuir y también pues bueno, queremos también que conforme vaya empezando esto pues cualquier
cosa que nos vayan diciendo los usuarios, pues mejorarla para adaptarla. Quizá en un futuro, pues quizá hacemos más grupos de niveles. Esto, como digo, es la prueba inicial que va a empezar así. Luego ya pues se va a ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en el caso opuesto, un chico que tenga mucho interés por mejorar, que acaba de empezar hace poco y todavía tiene 1550, vamos a poner, y dice, ay, yo ya querría ir al otro grupo, no habría ningún problema, ¿no? Que salte al grupo de más de 1600. Efectivamente, como digo, es grupos recomendados, más o menos por niveles. De hecho, si es un chaval que tiene 1550 y va a subir rápidamente el elo, le recomiendo seguramente que entre directamente en el grupo más fuerte, ¿no? También hay que decir que el grupo más bajo no vamos a empezar a decir cómo se mueven las piezas o cosas de enseñanza básica. Eso se va a dar un poco por supuesto, realmente, porque no podemos empezar a un nivel tan bajo, ¿no? Realmente el grupo va a ser sub 1600, el grupo de nivel menor, pero ahí vamos a intentar empezar por principios más básicos, pero sin llegar tanto al mover las piezas o el jaque mate con la dama o cosas tan evidentes. Eso ya es verdad que se da por hecho que ya el jugador pues esos primeros pasos los ha dado, ¿no? Muy bien, pues ahora que ya conocemos este proyecto, que por supuesto dejaremos todos los enlaces junto con el resto de las redes sociales de José Carlos, tanto en la descripción del vídeo como en el primer mensaje, vamos con la segunda parte que ya conocéis de estos podcasts, que es el entrenamiento según José Carlos Ibarra. Bueno, pues vamos ahora con las típicas preguntas que todos tenéis y vamos a ver qué opina José Carlos de todo esto. Y yo creo que voy a empezar por un clásico y que se lo he hecho a todos los amigos que han estado hasta ahora aquí en el podcast. Y es que si tú consideras, José Carlos, que todo jugador, independientemente del punto en el que se halle, de cuántos años tenga, etcétera, todo puede mejorar. Si todo el mundo, o si ya hay gente que no, hasta aquí ha llegado, ya no se puede mejorar. Yo creo que en ese aspecto la respuesta es contundente, ¿no? Es decir, todo el mundo puede mejorar, puede ser una mejor versión de sí mismo, ¿no? Esto recuerda una entrevista que le hicieron a Toni Nadal, ¿no? El entrenador, el tío de Rafa Nadal, que decía que, bueno, que en su academia pues le preguntaban si podían ser campeones del mundo o mejores jugadores en el tenis, ¿no? Y claro, y Toni Nadal le decía, dice, yo no te puedo prometer que tú seas campeón del mundo o hasta dónde vas a llegar. Lo que se puede prometer es que puedas ser mejor versión de ti mismo, ¿no? Ser mejor jugador, ser mejor tenista, ¿no? Y eso está en la mano de todo el mundo. Con trabajo y esfuerzo todo el mundo puede llegar a ser mejor de lo que es. El problema es aquellos que se marcan objetivos a veces irreales, ¿no? Es decir, tengo 40 años, tengo 1800, quiero ser maestro FIDE, quiero ser maestro internacional. Pues bueno, realmente con una edad tan tardía, poder como que se puede, pero la lógica o la estadística te va a decir que lo más probable es que no. Y no sería quizá un reto, un objetivo realista a corto plazo. Poder conseguir, y las excepciones existen, ¿no? Pero realmente lo más importante es querer ser mejor jugador y ya disfrutar de ese proceso, ¿no? De intentar conseguirlo y disfrutar de eso, ¿no? De la búsqueda de ese objetivo, disfrutar de lo que es el proceso, ¿no? Me ha llamado la atención ahora una cosa que has dejado entrever. Decías, bueno, la gente se tiene que poner objetivos realistas. Alguien con 40 años que tenga 1800 no debería ponerse como objetivo ser maestro FIDE o ser maestro internacional, aunque poder se puede, decías, ¿no? Esto enlaza con otra pregunta que se ha hecho mucha gente, que es la de cuál es el techo, vamos a decir, de la población media, sin que tengan ninguna suerte de pues características especiales o predisposición para jugar bien al ajedrez, ¿no? Un poquito la pregunta se podría articular de la siguiente manera. Si, por ejemplo, cogemos a un niño al azar en una clase bueno, José Carlos, quienes no lo sepan, son de Murcia, es de Murcia, entonces si vamos a un colegio de Murcia cualquiera y cogemos a un niño vamos a poner, de 8 años y José Carlos, tú le empiezas a dar clase, ¿cuál es el techo mínimo al que crees que si ese niño hace el trabajo que tú le mandes, le gusta el ajedrez, se esfuerza y echa unos cuantos años, ¿cuál crees que es el techo mínimo al que puede llegar sin tener unas cualidades excepcionales como pueda tener Magnus Carlsen o Vishy Anand? Bueno, estas preguntas son difíciles. Bueno, de hecho tampoco quiero ofender a nadie con lo que he dicho anteriormente de 1800 y 40 años, porque en ese aspecto lo que creo que es realista es intentar mejorar y simplemente el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar, ¿no?
pero quizá pues una subida tan sustancial cuando ya tiene una edad un poco más intermedia, pues cada vez cuesta un poquito más, obviamente, ¿no? En el caso que me dices, realmente para ser gran maestro o ser un jugador muy fuerte, yo siempre he visto como varias cosas importantes, ¿no? Primero está en varios factores, ¿no? El primer factor puede ser el talento, otro es el trabajo, el segundo puede ser el trabajo, lo que uno dedique, y otro es el entorno, ¿no? Los medios, tanto económicos como familiares, como de actitudes, etcétera, etcétera, que también influyen, ¿no? Muchas veces cuando yo era pequeño se decía que el talento era mucho más importante que el trabajo, porque claro, de hecho, en ese momento no había tantos medios de tantos avances en cuanto a facilidad de ver apertura o de cosas de ajedrez, y entonces el talento quizá tenía un peso mayor, ¿no? Actualmente creo que ha avanzado mucho al trabajo, quizá un 70% trabajo, 30% talento, y luego están los otros factores que creo que son relevantes. Con lo cual, el caso que tú me has dicho, un niño de 8 años va a depender mucho del porcentaje de talento que tenga, ¿no? Eso va a influir siempre, porque el talento es como la habilidad innata de cada persona. Hay gente que se le da mejor una cosa, no sabemos por qué, ¿no? Realmente muchas veces, pero hay gente que tiene facilidad para esto, para el ajedrez, y eso pues va a influir mucho en el progreso que va a tener ese niño. Pero el 70% de trabajo sí que es un factor nuestro, ¿no? Un factor que nosotros podemos influir, y el factor económico de facilidad a la hora de poder ir a torneos, de tener entrenadores, etcétera, etcétera, pues también es un tema relevante. En este caso, yo he tenido alumnos de esas que han empezado pronto y han progresado, y cada uno pues ha tenido su trayecto conforme a la dedicación a todos estos factores que estoy diciendo, ¿no? Pero obviamente tienen posibilidades de llegar hasta el infinito, o puede ser que se quede en 2000 o 2100. Eso puede, todas las hipótesis son posibles, porque depende de tantos factores que creo que no se puede dejar como, vamos, es decir, va a llegar seguro a algo. Depende, como digo, de la motivación del niño, del trabajo que él haga por su cuenta, de la familia, lo que invierta en viajes, en llevarle, en traerle, en las habilidades que el niño tenga. Pero bueno, mi experiencia es, por ejemplo, los alumnos que te he dicho. Me acuerdo de Salvador Guerra, ahora Daniel Tabuenca, que está batiendo récord, Lorenzo Perea, son alumnos míos desde chiquititos, prácticamente desde que comenzaron, y han llegado a cumplir objetivos muy altos, ¿no? Dani Tabuenca ahora tiene 2.400 con 14 años, doble campeón de España ya de categoría. Recuerdo pues Salva Guerra, campeón de España sub-16, sub-18, campeón de Europa, también llegó a 2.400. Y eso pues me acuerdo que yo tengo una libreta donde apunto el primer día de clase, y me acuerdo que con ellos pues empecé con 1.500, 1.400, unos elos pues muy bajos, y han llegado hasta ahí, con lo cual pues está claro que depende, pero que pueden haber casos de mucho éxito empezando pronto y estando con un entrenador bueno desde pequeños también, ¿no? Yo en cuanto a esta pregunta me ha llamado la atención la opinión de muchos jugadores y muchos entrenadores con mucha experiencia, que me parecía que eran poco optimistas en este sentido, porque por lo menos yo así lo veía, porque lo equiparaban un poquito con esta campana de distribución normal que vemos en páginas como Lichess o Chess.com, donde se puede ver cuál es el elo medio de la gente. Entonces, bueno, pues decían que si cogemos un niño al azar, en realidad lo esperable es que vaya a tener ese elo medio, que no podemos esperar que llegue, por ejemplo, a 2000, que no, porque es mucho dentro de esa distribución normal, ¿no? Que lo esperable sería que se quedase como en 1600, en 1800, y a mí me llama la atención porque me parecía bastante poco. De hecho, yo contaba en alguna ocasión, creo que he mencionado esta historia, que un amigo que estudió en la universidad a distancia, en la UNED, tuvo la oportunidad de hacer un curso que de aquella ofrecían gratuitamente a los alumnos de la UNED de ajedrez, que era un curso por correspondencia, como corresponde a la universidad a distancia. Este curso era con el gran maestro Boris Slotnick. Pero en una vez al año o en un par de veces al año tenían también ocasión de tener una sesión presencial con Slotnick. Y Boris les había dicho, o por lo menos a mi amigo se lo dijo, que si
él hacía un entrenamiento que le pusiese, unos materiales, etcétera, que podía garantizar más o menos que llegase hasta unos 2200 de elo, pero que jugadores que pasasen de eso, que ya que tenían que ser lo que tú decías, tener un talento ya un poquito especial. Pero bueno, ponía un dintel bastante alto, en unos 2100 o 2200, que a mí me parecía, pues me parecía más quizás razonable que solamente pensar que de media alguien va a llegar a 1600, ¿no? Yo creo que con el trabajo que sí que se puede llegar un poquito más que 1600, ¿no? Vamos, no sé cómo Yo creo que sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Creo que es pesimista esa valoración, porque si un niño cualquiera tiene a un gran maestro desde una edad temprana, le va haciendo caso a las cosas que va diciendo y tiene un mínimo de competir y demás, ese niño va a subir sí o sí. Es que no hay otra forma de verlo. La gente que se queda normal es que no es lo normal. No es lo normal que un niño de 8 o 9 años tenga ya un entrenador de gran maestro, claro, y esté ya metido en esa disciplina. Y esos niños, cuando tienen 8 o 9 años, amoldan muy bien el cerebro a la enseñanza. Entonces, normalmente lo lógico es que vayan para arriba. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pues lo que te digo, hay factores como el talento, las cosas familiares que afectan muchas veces, ¿no? La disponibilidad que tenga para jugar torneos, la economía de los padres, pues todo esto va también influyendo, incluso pues la actitud y las habilidades del niño, por supuesto que también. Muy bien, pues vamos ahora a hacer alguna pregunta más concreta sobre las diferentes partes del juego y cómo progresar en cada una de ellas. Todo el mundo, pues tiene claro que en el ajedrez, por un lado, la base de todo es el cálculo, porque el ajedrez es un juego concreto en el que hay que calcular, pero luego, pues están las aperturas, está el medio juego y modelos de partidas magistrales, y están los finales. Entonces, ¿cómo opina José Carlos Ibarra que hay que, lo primero de todo, entrenar el cálculo, que es la base de todo? Como has dicho, hay muchas partes que entrenar. El ajedrez parece infinito, hay muchos detalles que ver. Y bueno, aquí el cálculo me hace la primera pregunta. ¿A qué diferencias primero el cálculo de la táctica, no? Porque, bueno, parece que mucha gente dice cálculo, táctica. No sé si aquí el Capa lo ha diferenciado. Seguramente alguno de mis colegas en alguna entrevista lo habrá dicho, no lo sé. Para mí en la táctica es cuando buscas una finalidad en una posición, algo táctico es algo concreto, ¿no? El cálculo, en cambio, es simplemente calcular posiciones y valorarlas. Es decir, es más genérico, ¿no? Es más general. Mientras la táctica busca un objetivo, el cálculo no. Entonces, para entrenar el cálculo, a mí me gusta mucho hacer modo entrenamiento en Chess Base. A partir del Chess Base 14 hay un programa que es el modo entrenamiento. Entonces, muchas veces, a través de las propias partidas de los alumnos o a través de partidas de Magnus Carlsen o de cualquier jugador, puedes poner una partida de él. Y a partir del medio juego, pues bueno, te pones en modo entrenamiento, intentas ver lo que tú harías, tus candidatos, la que tú harías valorando posiciones, y luego ese modo entrenamiento en Chess Base te lo puntúa. Entonces, de esa manera puedes ver la que Carlsen eligió, la que tú hubieras elegido y cuál era la mejor jugada según la computadora. De esta manera, una forma de entrenar bien el cálculo, porque lo que estás haciendo es intentar valorar las distintas jugadas y elegir la jugada. Como digo, esto es diferente de la táctica, que es lo que mucha gente se basa más que en los ejercicios típicos que hay en internet, ¿verdad? Y vale, la distinción, yo creo que quienes no la conocían está bastante clara, ¿vale? La táctica, pues sería en esta posición, con un golpe gana una pieza. Sí, bueno, lo podemos hacer si quieres aquí, ¿no? Sí. En el mapa del tablero, por ejemplo. Sí. Aquí, por ejemplo, el cálculo sería, en esta posición, pues tengo que calcular la jugada de 4, por ejemplo, en roque, que sería normal, o, por ejemplo, alfil por caballo, ¿no? Estas pueden ser jugadas candidatas. Entonces tú aquí lo que tienes que hacer, no hay un cálculo concreto. Bueno, alfil por sí que es una jugada más táctica, ¿no? Porque es una captura y en jaque y demás, y de 4 una amenaza. Pero me refiero que esto puede estar dentro más de calcular, ¿no? Es decir, simplemente valorar cada una de cada uno de esos cálculos. Por ejemplo, aquí a D4 me captura alfil D7 en roque, y aquí valoro que el blanco está, pues a lo mejor ligeramente mejor o claramente mejor. En cambio, en roque, alfil D7, C3, pues aquí calculo que con D4 valoro que aquí el blanco va a estar pues también ligeramente mejor. Y luego la otra que hay que valorar es alfil por caballo. Alfil por caballo, peón por, y pongamos en roque. Entonces aquí, esto yo lo generalizo, no sé si está bien dicho, pero bueno, yo lo interpreto así. Aquí estamos como calculando variantes y valorando cuál es la más idónea, con unos cálculos, unas valoraciones. En cambio, el cálculo se diferencia de la táctica, porque en la táctica sí buscamos una finalidad, algún tema, algo concreto. Por ejemplo,
Aquí una jugada táctica pues sería a través de la clavada ganar el caballo. Es una jugada táctica que no tiene nada que ver pues con jugadas tranquilas de valoración, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Ajá. Aunque bueno, esto, como digo, la táctica puede utilizar los conocimientos que tiene en ajedrez para intentar ganar material, para intentar dar jaque mate, para intentar una finalidad. Es decir, la táctica busca una finalidad. En este caso, pues ganar un caballo. En cambio, el cálculo, pues simplemente valorar posiciones dentro de las posibilidades que tenemos. Eso lo valoro como más genérico. Y esa segunda parte, la táctica, ¿cómo recomiendas entrenarla? ¿Con un entrenador como el de chess.com? ¿Con algún libro? ¿Con qué tipo de material recomiendas? Bueno, el cálculo ya lo he dicho, ¿no? Que sería un poco las valoraciones. Y la táctica, realmente, lo que hay que estudiar fundamentalmente es hacer muchos ejercicios. A través de los ejercicios lo que estamos buscando es detectar patrones, es decir, familiarizarnos con patrones de táctica. Pues la clavada, cómo se aprovecha, el tema del mate de la COP, patrón de mate de Anastasia, es decir, muchos temas tácticos que buscan la finalidad siguen patrones que luego se repiten en las partidas. Eso es muy importante, hacer muchos ejercicios para familiarizarse con temas típicos, ¿no? Como puede ser el mate del pasillo o temas de clavada, etcétera, etcétera. Eso está muy bien hacer ejercicios, pero el principal problema que tenemos con la táctica es que no hay nadie que detrás del hombro te diga toc toc, que aquí tienes táctica, ¿no? Y entonces muchas veces somos nosotros los que tenemos que en una partida darnos cuenta que es un momento de donde hay táctica. Ahí se recomienda pues estar siempre atento a las capturas, jaque y amenazas, pero también, pues bueno, el haber hecho muchos ejercicios en casa lo que nos va a hacer es ser capaces de detectar cuándo podemos estar en un momento de táctica al haber hecho muchos ejercicios, ¿no? Muy bien. Vale, pues tomad nota, ya sabéis, este tipo de podcast y entrevistas merecen que tengáis al lado una libreta y tomad nota, porque esas son las recomendaciones de nada más y nada menos que de todo un GM Spider Ibarra para entrenar tanto el cálculo. Recordad esa manera de en Chess, quienes tengáis el programa ChessBase, esa opción de la pestaña de entrenamiento y estas otras consideraciones respecto a lo que es la táctica. Vamos ahora a preguntar por otra parte que sé que a muchos os gusta, quizás demasiado, que es la de las aperturas. ¿Cómo recomienda José Carlos Ibarra estudiar las aperturas? Pues en esta fase del juego la verdad que depende mucho del nivel del alumno, porque no es lo mismo la cantidad de horas que debemos dedicar a la apertura si somos un jugador titulado, un jugador fuerte, a un jugador que tenga 1500 o menos de elo, ¿no? Realmente cada uno necesita en este aspecto pues una cantidad de material adaptada a su nivel. Por ejemplo, también en las aperturas tenemos que tener en cuenta el estilo de cada jugador y también tenemos que tener en cuenta, o yo tengo en cuenta, la memoria de cada persona. Yo, por ejemplo, cuando tengo la primera clase con alumnos nuevos particulares, analizo sus partidas y veo en general sus errores, pero también dedico una parte de la clase a ver cuál es su repertorio y ver también su estilo de juego, qué aperturas pues quiere mejorar, introducir o cambiar. Este tema mucha gente me lo dice luego cuando estoy en retransmisión. Oye, ¿qué opinas de tal variante? ¿O qué te parece esta que juego yo? Y digo, claro, es que depende de tantos factores, de cuál es la apertura idónea para cada jugador o cómo tiene que estudiar la apertura. Que claro, es una pregunta muchas veces muy genérica, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo dar situaciones. Yo, por ejemplo, tengo un jugador que tenga poca memoria. Tiene poca memoria y además no un jugador que esté compitiendo a un nivel, o a lo mejor está por 1800, 1700, pongamos. Pues entonces puedo intentar que se adapte a un repertorio donde sea fácil memorizar, donde sean los planes claros y sea de pocas líneas concretas. Puede ser, pues yo qué sé, de este estilo, pues mucha gente dice el sistema Londres, que es un esquema, pues por ejemplo, podría ser un sistema Londres. Claro, la memoria del sistema Londres es más sencillita, los planes están mucho más determinados. Otra apertura así esquemática puede ser la Lapin, donde está claro que la idea es coger el centro y donde el desarrollo también es bastante intuitivo. Entonces esa sería, por ejemplo, la forma de estudiar el repertorio. Lo puede hacer luego ya. Este es el primer paso, elegir qué repertorio se adapta. Primero elegirlo, ¿vale? Ok. Claro, a nuestra memoria y a nuestro estilo, ¿no? Y a nuestro nivel. Y luego, una vez que tenemos claro el repertorio que queremos adaptado a esto, luego es la forma de estudiarlo. Normalmente los profesionales
Aquí hay varias cosas. Es muy cómodo estudiar el repertorio a través de un entrenador. Esto es lo más cómodo que existe. Es decir, mira, me cojo un entrenador bueno, buenecillo, un maestro internacional, un gran maestro o alguien que enseñe bien, que sea, aunque sea maestro FIDE o menor, y él me crea mi repertorio. Él directamente me da el trabajito masticado, hecho y Ujú. bueno, perfecto, y creo mi repertorio. Eso es lo más cómodo. Eso lo hacen hoy en día mucha gente porque, claro, hay muchos entrenadores disponibles en general. Luego la otra manera, si eres autodidacta, pues tendrás que hacerlo normalmente con el chef base o con las bases de datos, viendo, pues dentro de que tú elijas la variante que elijas, pues bueno, viendo, creándote un árbol de variantes. Normalmente en chef base puedes guardar ficheros, incluso en otras plataformas, incluso chef.com, en otras plataformas, pues también. A través de base de datos, pues puedes crearte el repertorio de esa línea. A través de la base de datos, pues ver las jugadas más habituales y ver cómo sigue tu juego, ¿no? Las variantes en concreto. Y luego está el último paso, que sería ver partidas de muy buenos jugadores con tus líneas, porque ver las partidas de esa posición lo que te va a dar son los planes posteriores a la apertura. Saber qué trucos son los temáticos, qué planes suelen adoptar los jugadores más fuertes, etcétera, etcétera. Entonces esto yo creo que son un poco las cosas importantes a tener en cuenta. La elección, la creación concreta del repertorio y luego ver partidas ejemplo. Como digo, hay muchas formas de hacerlo, a través de entrenador, a través de cursos online o ya de forma autodidacta, ¿no? Como digo, cada uno tiene que adaptarse. He puesto el ejemplo de un jugador, por ejemplo, con poca memoria y que tenga un nivel más flojo, pero por ejemplo, un chavalito, yo tengo chavales, chicos, que tienen una memoria súper brutal y tienen un estilo agresivo. Pues entonces ya les enseño muchas líneas concretas, pueden estudiar juego abierto con líneas concretas y tienen facilidad para adaptarlo eh, con facilidad y además se acostumbran a memorizar. A mí no me gusta nada cuando he cogido muchas veces niños que jugaban esquemas, ¿no? Yo me acuerdo, justo hablando de un caso concreto, por ejemplo Salvador Guerra, me acuerdo que jugaba el ataque indio siempre. Y decía, pero si es un jugador que tiene una gran memoria, que tiene toda la vida por delante porque era muy chiquitito, tenía 9 o 10 años, que vamos a estar jugando ataque indio toda la vida, se va a familiarizar solo en jugar ataque indio. Vamos a jugar abierto las sicilianas y vamos a explotar su potencial dentro de eso, ¿no? Pero como ves, es como que cada persona tienes que adaptarlo, es muy difícil. Tienes que adaptarlo y normalmente si tienes un entrenador va a ser lo más fácil en cuanto al repertorio, ¿no? Muy bien, pues nada, también para tomar notas aquí en esta sección respecto a las aperturas, aperturas que se eligen un poquito a medida para el jugador, teniendo en cuenta su nivel, su memoria, su estilo, etcétera, y luego pues todas estas diversas maneras de hacerlo. Lo más sencillo, como dice José Carlos, pues bueno, pues coger un entrenador que os vaya diciendo, pues vais a jugar esto, que os lo explique, pero bueno, sí, también es posible que hacerlo por vosotros mismos, con cursos de estos que hay hoy en día, pues repertorios enteros en Chessable, uno mismo hacérselo con Chessbase, etcétera, pero bueno, me ha gustado mucho, por ejemplo, esta distinción también en lo de no solo porque normalmente la gente suele tener en cuenta, bueno, estilo y quizás igual nivel, ¿no? El nivel incluso un poco Sí. menos, porque la gente lo único que piensa es, bueno, yo soy agresivo, voy a buscar un repertorio agresivo, yo soy más posicional, voy a buscar un repertorio más posicional. Alguno quizás pues tiene en cuenta también lo del el nivel, ¿no? Que dice, bueno, esto la verdad que para mi nivel no tiene sentido ponerme a hacer estas líneas, pero lo de la memoria me ha gustado mucho porque no lo había escuchado, la verdad, también tener en cuenta esa distinción entre bueno, Sí, pues jugadores que son capaces de memorizar mucho o no. claro, es que muchas veces, además a mí en los chats, en las retransmisiones me lo preguntan, ¿qué te parece que yo juego tal? Y digo, si es que hay muchos factores, ¿cómo puedo decir yo a una persona que no conozco Ya, claro. aleatoriamente si esta apertura se adapta a él o no? También incluso, pues bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces los cursos de Chessable, por ejemplo, tienen una cantidad de memorización que no consigo ni yo memorizar, siendo gran maestro y jugador muy fuerte, ¿no? Entonces me imagino a un 1500, un jugador con poca memoria, que eso se le debe hacer, vamos, infernal. Por eso lo más interesante siempre, lo más fácil ha sido tener un entrenador que te dé el trabajo masticado, ¿no? A ver, tú tienes este nivel, te lo doy a este nivel, la Claro. teoría, ¿no? Eso es lo más sencillo, pero claro, no todo el mundo tiene esa posibilidad, y lógicamente. Y también, pues bueno, el tema de ser autodidacta, pues también ayuda a que uno sea más trabajador por sí mismo y tiene también sus beneficios.
Con lo cual ahí, como digo, hay un espectro muy grande de personas y bueno, cada uno tiene que adaptar como mejor vea, ¿no? Sí, pero por eso creo que está muy bien estas guías que estás dando, porque a veces se ven cosas como, bueno, no sé, un niño que dice, bueno, yo juego con blancas el sistema Londres, y luego de repente, bueno, y me han regalado mis padres con toda la buena intención del mundo, pues el curso de Guiri de la Dragón o de la Naidorf, lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, y con negras juego la Naidorf, ¿no? Y entonces, bueno, se ve uno cosas así, pues auténticas esquizofrenias sobre el tablero a la hora de elegir el repertorio, ¿no? Gente, no sé, 1400 y con blancas juego un esquema de peón de dama y con negras juego la línea más compleja de todo el ajedrez, ¿no? Con un montón de Claro, memorización. bueno, es que de hecho además, por ejemplo, yo veo con mis alumnos, pues por ejemplo, tengo un alumno muy aficionado, muy inicial, y la teoría es casi varias lineecillas con cómo va de los planes y poquito más, ¿no? Y luego tengo jugadores muy fuertes que vienen todo ahí, línea específica tras línea específica hasta la jugada 20 y algo, porque ese ya a lo mejor tiene un nivel muy, muy alto, ¿no? Entonces, claro, es que cada uno tiene que adaptarlo. Incluso yo como entrenador, pues adapto a mis alumnos la teoría. A los que están empezando, la teoría es muy, muy pequeñita, muy adaptada, muy sencillita. Y los jugadores que tengo más fuertes, pues ya tienen ahí teoría de un nivel muy alto, ¿no? Muy bien. Pues hemos dejado la apertura y empieza el medio juego. Ese medio juego en el que hay que hacer planes, que hay que tener, o mejor tener conocimientos de partidas de grandes maestros magistrales, clásicas que se suelen decir. ¿Cómo entrenamos esta otra parte? ¿Cómo mejoramos el medio juego? Hay que estudiar partidas de Steinitz, de Capablanca, de Aliegi, ¿no? Hay que estudiar partidas del último campeonato que haya jugado Magnus Carlsen o Nakamura. ¿Qué es lo mejor aquí? Bueno, el medio juego tiene muchos factores, ¿no? El más importante puede ser, uno de los más importantes es la estrategia, saber cómo elaborar planes, ¿no? Porque mucha gente ahí en el medio juego se pierde sin saber lo que tiene que hacer. Con lo cual yo aquí explico toda, por ejemplo, en mis clases suelo trabajar mucho toda la estrategia del medio juego, ¿no? Pues yo qué sé, lo que es la ventaja de espacio, lo que es la pareja de alfiles, lo que es las casillas débiles, los puestos avanzados, las estructuras de peones, que es lo más importante, ¿no? Porque las estructuras de peones para mí es lo que te marca la diferencia total de una partida, ¿no? Si hay un peón aislado, pues un bando tiene una estrategia y el otro bando tiene una estrategia diferente, ¿no? Entonces, el medio juego hay varias cosas a diferenciar. Lo primero que a mí me gusta mucho es meterle mucha caña a la estrategia, porque así sabes lo que tienes que hacer según la posición que tengas. Ah, pues tengo ventaja de espacio. En la ventaja de espacio no debo cambiar piezas, debo preparar rupturas, debo seguir agobiando a mi rival con el espacio, o tengo posibilidad de transformarlo en un final donde la ventaja de espacio de mi rey va a ser superior. Es decir, si tú conoces todas las estrategias según la posición que se dé o los conceptos de esas posiciones, luego vas a saber lo que tienes que hacer en la posición, que eso es lo importante. Porque la mayoría de la gente me dice, es que yo llego al medio juego y no sé qué hacer. Claro, porque no has estudiado la estrategia del juego. Si tiene un peón aislado hay una estrategia y el bando que tiene el peón aislado pues tiene otra. Si tiene una posición de ventaja de espacio tiene una estrategia, el rival tiene otra. Si tiene una posición de ataque y tu rival de defensa, pues cada uno tiene una estrategia. Si no has estudiado lo suficiente ajedrez estratégico, pues muchas veces no vas a saber qué tienes que hacer, porque no comprendes que cada posición que se dé, pues puede haber unas estrategias para uno y otro bando, ¿no? Eso está por un lado, para poder saber qué jugada elegir, ¿no? En cada posición. Pero pues bueno, luego ahí pasa a ser de gran relevancia lo que decimos la táctica, el trabajar la táctica y el cálculo. Trabajar incluso en muchas ocasiones la gestión de tiempo, en qué jugada gastar más tiempo, en cuál menos, porque el reloj es otro factor importante en una partida. Incluso factores psicológicos. Mi rival se le da mejor o peor ciertas posiciones, entonces también en la elección va a influir. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que trabajar, creo que cada una se trabaja diferente. Antes hemos hablado del cálculo y la táctica. La estrategia, pues lo que digo, hay que aprenderse todos los conceptos de estructura, de ventaja de espacio, de pareja de alfiles, de dominio de columna abierta, de puestos avanzados, de debilidades, ataque y defensa, por ejemplo, la ruptura, yo qué sé, una infinidad de cosas que te van a facilitar a la hora de tomar decisiones, pues vas a ser capaz de intentar interpretar tu posición y saber qué puedes querer hacer, ¿no?
También, como digo, depende mucho del nivel, ¿no? Pero en general hay que trabajar todo esto. Y luego también en el tema de gestión de tiempo, porque es muy importante saber que si es una posición sencilla debemos gastar no mucho tiempo, porque luego el apuro de tiempo va a ser de gran relevancia para el resultado, o si es una posición complicada, pues saber que ahí tenemos que dedicarle más tiempo, si es una posición crítica en el juego. Como te digo, la verdad que el medio juego es la parte más importante del juego y bueno, creo que estrategia, táctica, cálculo, toma de decisiones, todo esto pues es lo que en principio se va a tener que trabajar, ¿no? En cuanto al tema de ver partidas que me has preguntado, el estudio de clásicos y todo esto, pues todo suma. Creo que no sé en qué relevancia una cosa es más importante que otra, pero a mí me gusta estudiar todos estos conceptos a través de partidas de jugadores top, sean clásicos o sean partidas recientes. Cada partida que veo que me gusta con los temas estratégicos bien realizados en un medio juego, pues bueno, una partida de la cual se puede aprender muchas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de José Carlos Ibarra, ¿ha aprendido más de ver partidas de hace 100 años o de partidas del año anterior? Yo casi me avergüenzo de esto porque he sido un poco estudioso de los clásicos. De hecho, tengo ahí los tomos, de hecho los tengo aquí al lado. Aunque lo he utilizado más para poner mi cámara a veces en alto Los de que Kasparov, ¿no? Los estudiarlo. de mis geniales predecesores. Y sí, mis geniales predecesores sí, de Kasparov, que son 5 tomos de toda la historia. Era como un reto que tenía. Digo, me tengo que empapar de clásicos y aprender de ellos. Pero es verdad que en general no estoy contento con el tiempo que he dedicado a la lectura. No he sido un gran lector ajedrecístico, más que cuando empecé las clases empecé a estudiar muchos libros, pero más para la enseñanza de mis alumnos que para mí mismo. Y no he sido un gran estudioso de clásicos, como digo. He sido más de trabajar con ordenador, en chess base, viendo partidas en directo, etcétera, etcétera, que con los clásicos. Eso debo reconocerlo. Pero bueno, lo tengo ahí y seguro que lo termino haciendo. Y es una cosa que me gusta. Lo que pasa es que por facilidad o por tiempo, pues no dedico tanto a la lectura. Creo que Vallejo también confesaba que había leído unos poquitos libros en su vida y mucha gente le sorprende esto, ¿no? La verdad. Sí, de hecho, el otro día estuve hablando con un maestro internacional que es amigo mío, estuvo en el Campeonato de España por equipos y en su equipo habían contratado, entre otros jugadores, a dos chicos muy jóvenes, de menos de 20 años, juniors, y los dos tenían más de 2.600 de Elo. Casi 2.650, estaban casi en el top 100 mundial, debía ser top 150. Y ninguno de los dos conocía, por ejemplo, quién era Lasker o quién era Steinitz. Decían que a alguno le sonaba, Lasker le sonaba a alguno de ellos, pero no. Entonces este decía, de hecho, otro gran maestro que sí, bueno, todo el mundo, bueno, pero no voy a decir el nombre tampoco, pero un gran maestro español y muy querido entre todo el mundo, decía, es increíble esto, cómo pueden llegar a tener casi 2.650 y no saben ni quién es Capablanca, ni quién es Lasker, ni quién es Steinitz. ¿Sabes lo que creo, Pablo, en este aspecto? Que realmente yo lo veo el ajedrez como un juego mucho de habilidad. Yo, por ejemplo, a mí me ha encantado toda mi vida jugar y jugar. Es que era una locura, me podía tirar todos los días. Yo no recuerdo casi días donde no jugaba al ajedrez, ¿no? Y entonces yo iba mejorando mi habilidad ajedrecística, ¿no? En compitiendo, viendo lo que funcionaba. En ese aspecto, pues iba mejorando, ¿no? Y los libros, he leído más de una forma esporádica, porque además yo tenía a Jesús de la Villa desde los 15 años. Yo tenía al que se podía ser el entrenador número 1 de España y él ya me enseñaba todo, ¿no? Me enseñaba pues todo lo que quería enseñarme. Claro. Con lo cual no tenía como la necesidad de ir a los libros a aprender cosas, ¿no? Dentro de esa facilidad. Y bueno, es muy común que muchos jugadores fuertes no han sido grandes lectores y esto sorprende mucho al aficionado. Sí, sí. Pero bueno, en mi caso también fue así. Yo la verdad que hasta los 20 años leí muy poquito. Como te puedo decir, con las dos manos podría contar los libros que habría ojeado. Y fue cuando tenía 20 y algo que empecé a ser entrenador de ajedrez, donde empecé a ver libros, pero a sacar material para alumnos y demás, ¿eh?
Eso me llama la atención porque no solamente se da a niveles tan altos como jugadores profesionales, sino que también incluso en ejemplos en el microambiente de un club, ¿no? Yo de hecho conozco un club donde, bueno, pues los mejores jugadores tienen en torno a 2100 o 2200 y hay un jugador que tiene unos 1500 y ese sí que se sabe todas las partidas de los clásicos, ve una posición y dice esto es el torneo de Carlsbad del año 1900, lo que sea, y ha jugado esto. Pero claro, luego lo que tú decías es un juego de habilidad y este jugador, en cambio, a pesar de que tiene tanto conocimiento pues teórico, histórico, etcétera, pues eso, tiene una habilidad de 1500. En cambio, otros que no tienen ni idea de que se jugó ese torneo y quizás le suena un poquito el nombre de los jugadores, pero nada más, pues tiene una habilidad de 2100 o de 2200 muy superior a la de este jugador. Entonces, una cosa también curiosa esto. Y antes de pasar a la siguiente sección, voy a aprovechar a hacer una pregunta que también me vale a mí mismo. Decías de la gestión de tiempo, y en la gestión de tiempo decías el reloj es una parte importante del ajedrez, pero hay un ritmo en el que esto es más importante que ningún otro, y eso es en Blitz, donde nada más y nada menos, que lo he dicho al principio, pero por si alguien no se acuerda, José Carlos es el actual campeón de España. Es el Blitz, y también todo un especialista con muchas veces más de 3000 o cerca de 3000 de Elo en chess.com. Entonces, yo, por ejemplo, que a mí no se me da especialmente bien el Blitz y me peleo mucho para tratar de no gastar tiempo excesivo en determinadas jugadas, y es mi eterno problema cuando juego a 3-0 en chess.com. ¿Qué me podría recomendar para tratar de lidiar un poquito con esos problemas, o por lo menos maquillarlos un poco? Bueno, es que realmente el Blitz es una modalidad muy diferente al ajedrez clásico. Hay muchos jugadores que se les da muy diferente, ¿no? Un ritmo de otro. Conozco jugadores muy buenos a lentas que luego en Blitz son bastante malos y viceversa, ¿no? Esto es porque el ritmo Blitz, el reloj cobra una importancia vital y los rasgos de gran jugador a Blitz son totalmente diferentes a los de lentas. Por ejemplo, para ser un gran jugador de Blitz, para mí es muy importante saberte tu apertura muy de memoria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tienes solo 3 minutos y tus aperturas las estás haciendo mecánicamente cada vez hasta la jugada 20, o por ejemplo, pues, y tu rival está gastando 1 minuto cada vez que tiene que mover la apertura porque no sabe tan bien, hay una diferencia sustancial, ¿no? El saberte la apertura es muy bien. Vale. Y ya de paso, saberte los planes de medio juego como muy mecanizados también. Vale. Esos son los dos factores que determinan un poco ser un jugador más potente a Blitz o no. Yo creo que, por ejemplo, en la apertura juego yo muchas líneas secundarias que me sé muy bien, y ahí, por ejemplo, pues me hacen que sea un especialista. Luego, otro dato importante es ser práctico. En una partida Blitz tienes que saber que el tiempo es más importante muchas veces que la posición. Entonces tienes que ser capaz de tomar decisiones, aunque no lo tengas claro, con mucha rapidez. Y intentar que tu rival, pues con poco tiempo, cometa una gran cantidad de errores. Entonces, por ejemplo, estar presionando todo el rato con un rabillo del ojo al reloj es fundamental. Hay jugadores que son tan perfeccionistas, que son de corte perfeccionista, que siempre buscan una buena jugada, y entonces, claro, se comen el tiempo en Blitz y eso le hace perder muchos puntos. No te vale de nada, por ejemplo, puedes poner un ejemplo, un examen tipo T. No te vale de nada querer hacer el tipo T, un examen de 100 preguntas, todo perfecto si te va a quedar la jugada 50 o 60, ¿no? Claro. En el ajedrez pasa un poco igual. Tienes que tener un tiempo suficiente para toda la partida y tienes que gestionarlo haciendo jugadas muchas veces arriesgadas en el cual pues el tiempo no haya sido lo que tú querrías dedicarle, pero sabes que al final es importante el tiempo, ¿no? Y luego tener cierta habilidad de mantener la posición compleja o ciertas habilidades tácticas. Es muy importante tener muy buenos golpes de vista rápidos. El que aquellos que ven las jugadas con tácticas muy rápido también van a tener muchos mejores resultados en estos ritmos. Vale. Pero esas son un poco las claves. Vale. Lo de las aperturas sí que lo he logrado mejorar. Ahora ya pues sé bastantes jugadas de memoria en las aperturas, que antes prácticamente no sabía nada, por no decir ninguna. Y lo otro que decías de los planes, más o menos, también un poquito. Pero, por ejemplo, me falla mucho esto que estás comentando ahora de tratar de no ser perfeccionista, porque muchas veces consigo una gran... De hecho, las partidas en las que paradójicamente muchas veces más problemas tengo son en las que mejor me quedo en la apertura, porque igual consigo una gran ventaja que da lugar a un ataque y luego de repente en una posición me atasco buscando un remate,
Y ahí justo, pues eso, lo que tú dices, que el tiempo vale más que la posición y cuando me doy cuenta ya me quedan 20 segundos y ya no vale de nada la ventaja que había conseguido porque había gastado el tiempo. Pero bueno, trataré de tener... Y algún truquito así como, igual que, no sé, si estás jugando en tenis y te dicen, pues mira, trata de cerrar un poco la raqueta y de repente te va mejor la bola, ¿algún truquito para mejorar eso? ¿O simplemente es...? Bueno, esto que comentas es muy interesante. A mí me gustó mucho el libro de... Ahora te voy a hablar como que he leído muchos libros, que en realidad algunos he leído ahora con entrenador. Pero, por ejemplo, en el 7 pecados capitales de Roxon, Sí. habla mucho en los pecados capitales de los defectos de cada uno. Porque una de las cosas muy interesantes que me he dado cuenta como entrenador es que la psicología o como el carácter de cada persona le influye positiva o negativamente en su juego, ¿no? Entonces, por los rasgos que tú tienes, no te conozco mucho, pero si no me equivoco eres médico, ¿no? Si no tengo malentendido. Tienes que tener seguramente rasgos de perfeccionismo, porque para ser médico necesitas sacar buenas notas y seguramente en lo que haces intentas ser perfeccionista. Y esto es increíble, ¿no? Porque los que son perfeccionistas o ser perfeccionistas en la vida o en el ajedrez a veces tienen defectos muy grandes e intrínsecos, ¿no? Porque es lo que te decía, muchas veces perdemos practicidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un trabajo, el que intenta hacer las cosas muy bien, a veces puede llegar a no ser productivo, porque aunque esté todo muy bien, a lo mejor ha visto 10 clientes, mientras otro que no la hace tan bien, a lo mejor ha visto 25 y ha sacado más rendimiento, ¿no? Entonces lo que dices, por ejemplo, en las posiciones que tienen muy buena ventaja, tiende ese perfeccionismo de querer encontrar jugadas muy buenas y lo que hace es tener un rendimiento peor. Esto es difícil de corregir. El libro de los 7 pecados capitales de Roxon habla del tema y dice que al final el perfeccionismo es una falta de confianza en sí mismo al final porque necesitas tenerlo claro para hacerlo. Y entonces dice que los jugadores perfeccionistas, yo lo intentaba haciéndolo con mis alumnos, digo, bueno, los que sean perfeccionistas que se apuren de tiempo, voy a intentar darles mucha confianza en sí mismos. Y entonces a base de confianza intentar resolver un poco el tener la duda de esta jugada o no esta, ¿no? Y demás. Creo que ese libro puedes darle un vistacillo, a lo mejor te ayuda. De hecho, lo empecé en su día, pero no recuerdo haberlo terminado, pero el sí. perfeccionismo creo que viene al final, así que si no llegaste hasta el final... No he llegado, no, porque sí que creo que recuerdo el libro, es que quizás me esté confundiendo con otro que tenía ajedrez para cebras, pero creo que este que también lo tenía, sí. Sí, este es otro. Y bueno, es curioso porque cada uno dentro de su personalidad tiene defectos y el libro, pues bueno, intenta dar un poco las soluciones o las claves súper interesante. De cada una de las personalidades. Y bueno, en el ajedrez se ve que cada uno tiene sus cosillas. Y uno muy característico que tiene muchos alumnos es el perfeccionismo. Se terminan apurando de tiempo, siempre están inseguros a la hora de hacer las jugadas, dudan demasiado. Y eso al final le hace tener peores resultados. El problema es que uno de los defectos que veo que cuesta más corregir, porque al final lo veo como muy en su personalidad, ¿no? El no tomar la decisión hasta que no está más seguro y claro, tú le dices, oye, pero juega más rápido, intenta ser práctico. Y claro, pero dentro de esa inseguridad que tiene, de ese perfeccionismo, es difícil que de repente se desmelene y mueva más rápido, ¿no? Yeah. Es un problema mucho mayor. Pero bueno, todo es mejorable. Estos temas, también hay psicólogos deportivos que ayudan muchas veces en estos temas a cómo abordarlos y demás. Muchas veces incluso se puede trabajar pues si estoy en una determinada jugada voy a exigirme mover en X tiempo, por ejemplo, ¿no? O algo así. Pues, seguro que se puede a través de distintas formas pues mejorarlo, ¿no? Muy bien. Pues súper interesante esta sección de lo que es el medio juego y vamos ahora con el final de la partida. ¿Qué pasa con los finales? ¿Cómo estudiamos finales? Pues aquí lo tengo bastante claro. Además, creo que los libros o el material más importante creo que lo tengo bastante bien seleccionado. Al final aquí yo diferencio claramente entre los finales teóricos de los finales prácticos, ¿no? O de la estrategia del final también se puede diferenciar. Los finales teóricos es pura memorización, no hay más. Es decir, un final teórico ya se tiene que saber, igual que te sabes cómo se da mate de dama, tienes que saber cómo se da el mate con la torre y el rey contra rey, etcétera, etcétera. Hay una parte de memorización que hay que estudiarla y memorizarla y punto pelota. Esos estarían dentro de los 100 finales que hay que saber de la villa, pues un buen inicio, ¿no? Me encanta ese libro. Sí, eso hay que saberlo para saber en qué posiciones pues ya ganamos o es tabla y eso no tiene más. Si no sabes
la teoría final, pues no va a poder jugar bien los finales, eso está claro. Y luego está la estrategia del final o lo que es el juego práctico del final, que es la parte del final donde no hay teoría, no es teórico todavía, llevarlo a un final teórico que nos convenga, ¿no? Ujú. Esa parte yo diferencio mucho la estrategia del final. La estrategia del final me he dado cuenta que es de lo que peor llevan mis alumnos, que vienen incluso de otros alumnos. Creo que esto no, quizás muchos entrenadores, muchos jugadores no lo saben muy bien. Ahí estoy contento porque creo que hago buen trabajo con los alumnos en la parte de estrategia del final. Te pongo un ejemplo, hay finales donde cada cosa hay unos rasgos muy, muy importantes según el final que sea. No es lo mismo un final de dama que un final de caballo para caballo, o un Ujú. final de dos alfiles contra alfil y caballo, o dos alfiles contra dos caballos, o finales de torre, o finales de reyes. Es decir, cada final es un mundo según la pieza que se trate. Incluso si el alfil es del mismo color o si el alfil es de distinto color. Entonces, una cosa que yo trabajo con los alumnos es que, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan según la pieza que se trate? Te pongo un ejemplo. En los finales de caballo, lo más importante, capa, ¿qué crees tú? Yo llego a un final de caballo para caballo con más peones Ujú. contra mi rival. ¿Qué crees tú que sería lo que tienes que hacer estratégicamente para poder tener ventaja en el final? O sea, por ejemplo, que con más peones, o sea, tenemos 5 contra 4. No, con más peones me refiero caballo y 5 contra caballo y 5, por ejemplo, caballo y 6 contra caballo y Ah, 6. entiendo, sí, sí, sí. ¿Cuál es la estrategia o qué determina la ventaja de un mando u otro? Pues ¿Qué me podrías decir? la verdad nunca lo había pensado. Sí que recuerdo un antiguo aforismo que se solía decir que decían los finales de caballo son igual que los finales de reyes. Entonces, lo que valen los finales de reyes, valen los finales de caballo. Entonces, trataría de tener una mayor actividad de mi rey y este tipo de cosas. Peones alejados, bueno, priorizar peones pasados de torre, pero la verdad que no es una cosa que lo escuché en su día hace igual, pues eso, 30 años y ahí me he quedado, no sé nada más de eso. Sí, pues por ejemplo, en la estrategia yo ahí explicaría o estudiaría, pues por ejemplo, que en los finales de caballo, como bien has dicho, no es que es ciencia cierta, pero se dice que son como los de reyes. Esto es por la facilidad de obligar al rival al cambio de caballo, si no tu caballo va a ser más dominante. Ajá. Y lo importante son dos factores. El principal es tener un peón pasado alejado. Uh-huh. Esto sería muy importante porque los caballos son muy torpes a la hora de parar peones pasados alejados. Y lo segundo más importante y casi la estrategia que generalmente tendrás que hacer es la ventaja de espacio. Un Uh-huh. caballo es muy superior a otro con más ventaja de espacio. Entonces la estrategia generalmente va a ser subir los peones intentando quedarte tú con más espacio que el rival. Fíjate, si tú conoces estos patrones y llegas a un final de caballos, sabes lo que tienes que dedicarte a hacer. Pero si no lo sabes, pues no estarías perdido, estarías moviendo por mover, ¿no? O por ejemplo, en los finales de dama, lo más importante cambia totalmente. Ahí lo Uh-huh. más importante es el peón pasado. Esa Porque la en los sabía. finales, bueno, es igual que en el de Sí. caballo, pero me refiero a que cambia un Uh-huh. poco los patrones, porque cuando tú coronas una dama en un final de dama, la única pieza que tiene tu rival para entregar es su dama. Claro. Si tú entregas una dama en un final de caballos, te puede entregar un caballo o un alfil y puede ser interesante Uh-huh. todavía. Pero en un final de dama el que corona gana, porque Ya gana la está. dama de su rival, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa importante, con lo cual en los finales de dama lo más importante es quién tiene el peón más avanzado, el peón pasado más peligroso. Uh-huh. Y otro tema importante en los finales de dama es la situación del rey y la centralización de la dama. Entonces cada final hay que saber la estrategia según qué pieza se trate, dónde se colocan los peones, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Entonces para mí esta es casi lo más importante junto a la teoría, ¿no? Me está gustando mucho este tipo de esquematizaciones o conceptos porque me estoy imaginando que, por ejemplo, que un alumno tuyo pues no sé, de 1900 contra otro jugador de 1900 en un final de estos de caballos, o de cualquiera de estos que estás diciendo, va a tener una ventaja tremenda gracias a este tipo de guidelines o de instrucciones prácticamente, ¿no? Sí. Lleva la chuleta para el final de casa. Bueno, puede ser, quién sabe, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que esto no se explica. No hay ni, de hecho, quizá un libro que lo explique tan así, No creo, esquemático. ¿no? Pero yo lo tengo muy, muy claro. Es decir, según qué pieza se trate en el final, cuál es la estrategia, lo tengo como muy, muy, muy claro. Y esto, pues bueno, es una cosa que enseño con los alumnos. También, pues, obviamente, enseñaré en la academia, aquellos que se apunten. Y luego están los finales teóricos y luego están los finales prácticos que se pueden ver, pues finales como se han jugado
o con distintos conceptos que estarían fuera de la estrategia, ¿no? Entonces yo vería como esas tres partes: finales prácticos, viendo finales con distintos conceptos o temas, finales teóricos y la estrategia del final. Muy bien, pues ya lo sabéis. Y tomad nota de estas cosas. Finales teóricos, no hay tutía, como se suele decir. Hay que estudiarlos, como decía José Carlos, memorizarlos. Pues no queda otra. Cuando llegamos a esos finales, pues simplemente aplicamos lo que ya sabemos. Luego esos finales más prácticos, donde hay que saber todas estas estrategias del final. Y bueno, pues quien quiera profundizar más en esto, pues en la Academia de José Carlos, seguro que pues va a poder encontrar más instrucciones como estas, que la verdad que me han gustado mucho estas pequeñas pinceladas que ha dado ahora sobre finales de caballos o sobre finales de ama. Y luego, bueno, pues también estos materiales que ha recomendado, como por ejemplo un clásico que yo también siempre os lo digo. Para mí es mi libro favorito de finales desde hace años ya, estos 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa. Muy bien, pues nada, después de haber hablado un poquito de todas estas partes del entrenamiento de ajedrez, ¿qué te parece, José Carlos, si vamos a la tercera parte y entrenamos un poquito? Sí, claro, por supuesto. Venga, pues ¿qué tienes por ahí? A ver. Bueno, no he preparado mucho, pero bueno, podemos poner cómo sería una clase o una clase conmigo. Muy bien. En general dedico según las necesidades del alumno. Yo tengo al alumno, pues bueno, estudiado. Si necesitamos crear repertorio porque va mal de repertorio, podemos dedicar un poquito más a crear repertorio. Si le veo flojo en táctica, pues dedicamos más a táctica o estrategia o finales. Es decir, intento no hacer toda la clase entera de un mismo tema para no aburrirlo. Siempre pues dedicamos algo más de teoría, por ejemplo, un ratito de apertura, pero luego algo más práctico para que no se canse el alumno. Con lo cual, pues la primera parte podría ser crear un repertorio, enseñarle algunas variantes que estén dentro del repertorio que vayamos a introducir. De hecho, podemos hacer un ejemplo con la clase gratuita que tengo en la India Antigua del curso que he sacado. Y luego pues nos meteríamos algunos de los conceptos de medio juego o de ejercicios, ¿no? Si te parece, no sé, por si quieres empezar por algo. Tenemos cargada la primera posición, no sé si es esa la que... Sí, estos serían ejercicios. Esta sería, ¿vale? Por ejemplo, de ejercicios. Podemos empezar como quieras, de ejercicio de... Normalmente la clase empezaría siempre por algo de teoría, ¿eh? Vale, entonces vamos a poner ¿qué? ¿Pongo un tablero? ¿Puedes poner un tablero en vacío? O bueno, sí, cojo uno. Creo que puedo ponerlo, sí. Vamos, ahí creo que tenemos el tablero y ahí está. Vale. Bueno, no sé si lo puedes girar para negras porque sería... Sí, lo giro para negras. Sí. Bueno, pues la primera parte de la clase podría ser, por ejemplo, creando un poco el repertorio de mi alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los cursos que he sacado, que ha sido la India Antigua, que lo está ya en la plataforma, pues, por ejemplo, tengo una clase gratuita que va de la India Antigua. Entonces, al alumno le podría decir que la apertura India Antigua, pues bueno, va en sus características, que puede ser interesante de incorporar si lo he estimado conveniente o lo hemos decidido, porque el repertorio siempre lo consensúo con mis alumnos. Ajá, importante. Y entonces, bueno, de hecho, a mí me encanta que mi alumno me diga una línea que nunca ha estudiado porque así aprendo algo nuevo, eso me encanta, ¿no? Pero bueno, dentro de la India Antigua, pues D6, la idea es meter E5 y, por ejemplo, pues ese día le puedo decir que el blanco puede evitarlo o puede permitirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar hoy a ver que el rival permita la jugada E5 del negro. En este momento, pues las blancas tienen distintas opciones, pueden llegar al final, pueden avanzar, pueden sostener con caballo F3, pueden jugar E3 o pueden jugar incluso E4. Estas son las jugadas posibles que tiene el blanco en esta posición. Hoy, para no hacer esto denso, en una clase con un alumno, pues le dedicaría pues su rato. Nunca me gusta que sea más de la mitad de la clase, máximo la mitad. Pues vamos a ver la jugada que tengo, como esta la tengo en clase. ¿Las clases abierta, son pues, de una hora? ¿Son las clases? Mis clases son de mínimo una hora y media. ¿De hora y media? No. Entonces la mitad sería 40, unos 45 minutos más o menos. Sí, como mucho eso. Dedicaríamos a apertura en principio. Pero eso depende. Si es un jugador más fuerte, quizá, como te he dicho, es más importante la teoría, podemos dedicar más. Si es un jugador más flojo, no le dedicaré tanto. Bueno, entonces la jugada caballo F3, aquí voy a recomendarte la jugada E4, que es una jugada muy ambiciosa porque gana el espacio atacando el caballo. Entonces el caballo, pues, tiene que saltar esta jugada. Y ahora vamos a meter aquí una idea interesante, que es la jugada dama E7.
Esta sería la línea que te recomiendo. Y ahora las blancas pues tienen que solucionar el problema del caballo, que se tiene que ir a la banda del tablero. Nosotros hemos ganado espacio en el flanco de rey, porque tenemos un territorio más grande en este lado. Siempre el espacio es como una casa, siempre veo los peones como el tejado. Y la ventaja de espacio en el flanco de rey va a hacer que nosotros juguemos más cómodos en ese lado, mientras que el rival en general pues va a tener la ventaja de espacio más tendente a este lado. La casa que la pongo con los peones, pues esa sería la casa de nuestro rival, la nuestra sería... Ah, qué interesante, ya. Sería... Uy, aquí las flechas se me han ido, pero nuestra casa sería esto más o menos, y la del rival pues sería el otro. Aquí como están un poco dislocados los peones, es más difícil de hacer la casa, ¿no? Pero ya me entendéis. Sí, los peones son como la casa. Entonces aquí pues las blancas tienen que solucionar el problema del caballo. Las jugadas lógicas podrían ser dama c2 presionándolo, o muchas veces G3 para que el caballo pueda salir a casilla H3 sin que le estropeemos la estructura, o una jugada como F3 pues también tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu rival te juega G3, aquí tiene un problema porque haríamos H6, el caballo se tiene que ir a la banda, y ahora poquito a poco le vamos a preparar una celada contra este caballo que está fuera de juego. Vamos a jugar la jugada C6 como que quitamos la casilla D5 del rival, para ahora cuando haga alfil G2, para enrocar, alfil F5 parece que queremos defender el peón, pero lo que queremos es que ante la jugada de enroque de nuestro oponente tengamos un plan ganador, una secuencia ganadora. Que seguro que aquí el gran capa lo va a encontrar, ¿no? De hecho, tenemos un patrón de cómo comer ese caballo, ¿no? En varias líneas. Aquí atacaríamos el caballo con dama de 7 y después de G5 ya no tiene casilla, ¿no? Muy bien, así que el caballo se perdería. En este momento pues te podría explicar que hay gente que me ha intentado dama B3, pero que igualmente falla, ¿no? Porque después de capturar el caballo, dama por B7, caballo G4 sería mate imparable. Esto no lo puede parar, aunque nos dé un jaque y sacamos con el rey no pasa nada, y la torre pues, bueno, estamos pegando mate que siempre prima, ¿no? Entonces en este tipo de posición el caballo tiene muchos aprietos, porque incluso si intenta previamente saltar, con G5 le podemos volver a meter ahí en casa, y bueno, el caballo está en un problema, y nosotros pues vamos a seguir desarrollando, adueñándonos de la iniciativa central y consiguiendo una posición muy buena, ¿no? Esto, como digo, pues depende del nivel del alumno, pues lo explicaríamos un poquito más, un poquito menos, dependería un poquito de todos estos factores. La otra posibilidad blanca que tiene aquí es dama C2 atacando el peón, que esta es la más comprometida de todas. Nosotros lo tenemos que defender y otra vez insistimos en que este caballo tenga problemas en esta posición. Y ahora el blanco muchas veces dice, oye, pero aquí te puedo comer el peón, está clavado, te puedo hacer F3. Esta es la posición más crítica de todas, y aquí las negras voy a proponerte la jugada caballo C6, contragolpeando el peón de D4. Y aquí hay un súper truco nuevamente, que si el blanco juega la jugada E3, ¿qué pasaría aquí? Si el blanco juega E3 tenemos un truco, vamos a ver. Hombre, tenemos un caballo por D4 muy interesante, ¿no? Muy bien, habría una captura, seguido de una descubierta. Jaque. ¿No? Con lo cual, pues bueno, esa jugada no sería posible, con lo cual E3 pone en aprieto un poquito al blanco, entonces aquí existen dos posibilidades, capturar aquí o jugar D5. A D5 vamos a jugar la jugada novedad caballo B8, una jugada muy interesante, porque la idea es que aunque perdamos el peón de E4, puede comerlo aquí comeríamos de alfil, me parece la más interesante. Ahora veremos por qué. Y si nos cambian todo, que parece que el blanco tiene un peón de más y está mejor, esta posición en mi opinión no es nada clara, porque estos peones son muy débiles, las casillas negras quedan muy debilitadas. Podemos sacar el alfil a F6 o fianchetarlo y luego presionar en columna E el peón de C5, el caballo en C5 quedará muy bien, y podemos incluso apoyarlo con A5. Por ejemplo... Me gusta mucho para negras esta posición. Claro, podemos jugar, por ejemplo, así. Y por cierto, por aclarar para aquellos amigos que no sepan lo que es una novedad, que ha dicho José Carlos, caballo B8 es novedad. Quiere decir que este material que está ofreciendo aquí, esta jugada, nunca se ha hecho en la historia. Nadie ha hecho esa jugada. Así que si vosotros estudiáis este curso y la hacéis por primera vez en una partida en un torneo, vais a ser los primeros en la historia en hacer esa jugada, porque nunca se ha hecho. Efectivamente, esa sería la idea. Aunque a veces digo novedad cuando no hay nada, una partidita o dos.
que bueno, que prácticamente es como si no se hubiera jugado, pero bueno, sí, el concepto sería ese que acaba de indicar aquí Pablo. Bueno, y aquí entonces, bueno, la otra posibilidad que tiene en esta posición cuando come, pues sería comer de peón. Y aquí pues la idea va a ser muy parecida, jugar por las casillas negras. Vamos a jugar con el alfil G7, el caballo va a C5, intentaremos presionar en columna E este peón y la posición, que es lo que más me importa, es muy jugable. Aquí incluso el módulo puede indicar ventaja blanca, pero en general a mí lo que me importa es el juego del negro, si se amolda a una posición interesante o no, o si tiene un juego pues que sea jugable, ¿no? Por ejemplo, pues aquí hay trucos de dama E5 tocando el alfil, jaque y me como este, o simplemente pues jugar a un ataque que se llama en ajedrez de mayoría. Por ejemplo, un ataque de mayoría aquí podría ser un momento dado meter el peón de hacha atacando estos dos peones. Un ataque de mayoría es cuando tu mayoría, que en este caso son 3, se dirige a la minoría de tu rival, que son 2, para crearle una debilidad. En ese caso, un peoncito débil en el enroque o debilitar el enroque de las blancas, ¿no? Así seguiríamos pues un poco hasta terminar todas las secuencias que tenga aquí el blanco. Por ejemplo, otra puede ser que nos coma aquí de peón. Alfil G6 tocando los peones centrales. Y aquí la idea en general pues va a ser, incluso a veces enrocar en largo, intentar castigar H6, capturar este. Si viene el alfil aquí, pues hay caballo B4 muchas veces también muy molesta y la posición blanca pues no es tan agradable porque podemos presionarla ahí adecuadamente, ¿no? Y bueno, así terminaríamos un poco pues todas las líneas de estas y así pues bueno, habría que ir cerrando abanico de variantes. Aquí por ejemplo la última sería G4, que lo que quiere es cambiarnos un peón lateral por uno central. Nosotros aquí nos quedaríamos conservando el peón central y cuando nos lo quiera atacar no podemos hacer E3 porque habría un jaque y ese peón luego se perdería. Pues nuevamente tenemos que contragolpear el peón de D4. Y aquí, pues bueno, hay varias jugadas, avance o en este caso E3 sí que es más factible de hacer. Ahora D5, pues el problema es que ahora sí podemos saltar porque estamos comiendo el peón de G, a diferencia de antes que hacíamos caballo B8, en este caso comeremos este peón. Y bueno, hay distintos temas, por ejemplo aquí amenazaríamos un jaque en D3 también muy interesante, aprovechando nuevamente la descubierta al rey. Otro truquito de Spider. Sí, hay muchos truquitos. Por ejemplo, hacer alfil E3 mala defendiendo el peón, porque comemos aquí y el alfil queda atacado. Y contra la jugada E3, pues parece que enroque largo es muy buena. No podíamos saltar directo porque había un jaque en A4. El caballo estaría en problemas. Así que es muy interesante meter enroque largo primero, amenazando esa. Y cuando el rival come, parece que el negro prácticamente gana con caballo B4. La dama tiene que defender el caballo. Perdón, lo he metido mal de orden, sería D5 primero. Ahora explicaremos por qué. A peón por caballo B4 para que el caballo esté defendido. Si está defendido, el rival no puede contragolpear nuestro caballo, sino que le obligamos a que tenga que defenderlo. Con dama B1, caballo por D5, este mejor, atacando el punto E4. Y aquí el peón de E4 está ahí muy clavado, tiene grandes problemas. Y aquí una secuencia muy bonita, Pablo, que si te comen en F6, que es muy interesante porque entrega la dama, porque luego te comen tu torre atacando tu dama y te comen tu alfil. Son muchas piezas. Aquí el negro tiene una jugada ganadora muy bonita. Hoy te veo fino en la táctica, así que la vas a ver seguro. A ver. Aquí nos han comido un peón, un caballo, nos quieren comer una torre y luego un alfil. Son muchas piezas, ¿no? Nos habrían comido caballo, torre y alfil por una dama. Ese material, pues, mejor que una dama, en realidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que la dama, claro, está encerrada. Bueno, mi primera candidata aquí es torre por D4, aprovechando que está clavado el peón D3, la dama seguiría en el aire. Muy bien, esa es la jugada. Sí, prácticamente está perdido. Sí, está perdido, ¿no? E4 es la única manera de... Caballo 4 es la más razonable, incluso aquí pues sigue el mismo tema. Torre por, ¿no? Torre por E4. Torre por E4. Muy bien, y esta sería un poco uno de los capítulos de teoría. Aquí, pues bueno, si estoy viendo con un alumno una variante, pues le explicaría las líneas directamente. Esto es lo que te digo que es el trabajo masticado ya directamente, ¿no? Claro. Porque bueno, esto es una auténtica pasada, claro. Me imagino que opinaréis lo mismo, que alguien como José Carlos esté explicándose esta línea. Voy a aprovechar también para preguntar, aquí, cuando hace caballo G5, si en vez de caballo G5 hiciese caballo D2...
entregaría... esta es la otra secuencia. Es otra secuencia. Lo que digo, esta estaría, por ejemplo, en el curso, la que dejo En abierta otro... en la de ok, caballo de 5. perfecto. Vale, esta está Haremos lo mismo. es más teoría, ok, perfecto. Sería ya otra variante. La idea es conservar el peón D4 y aquí pues se juega muchas veces con H5, se juega mucho al ataque del rey cuando enroque, ¿no? Vale. Y este tipo India de rey también. Me lo he visto o sea, he visto que estaba el curso, en un sample del curso, un ejemplo, en la página de gmspideribarra.com. Entonces, los amigos también que lo quieran ver esto con más calma pueden verlo allí. Aparte de este resumen que nos ha hecho aquí José Carlos, lo pueden ver allí, y si se animan, pues también pueden coger que esto es independiente de la academia, ¿no? Es un curso que alguien puede coger si quiere. Es decir, pues yo quiero, no sé lo que hacer contra peón de dama, voy a hacer la India antigua, y ahí tendrían ese curso también, ¿no? En la página. Bueno, hay que decir que la academia lo que tiene, la academia son de clases, de que son más conceptuales, con ejercicios a la semana del tema que hayamos visto. Y luego los cursos son de apertura, para que los alumnos, las aperturas que se adapten a lo que puedan estar buscando, pues lo puedan adquirir, ¿no? Luego, dentro de cada curso también tiene ejercicios para ver si se ha aprendido adecuadamente con un examen final. Por ejemplo, el primer curso que yo he sacado es mi variante India antigua, que es la que le tengo más cariño, que llevo 20 años jugándola, y ahí muestro todos estos secretos que son casi muchas veces ideas propias, y es un repertorio completo contra peón dama. Estaría esta variante... O, pues bueno, ya en el bloque segundo, pues estaría también que te eviten E5, ¿no? Y así, pues completaríamos pues todo el repertorio. Luego el último bloque, pues el ataque Trompowsky, el sistema Londres, pues todas las variantes se dan ahí en el curso para que el que quiera adoptar este repertorio contra peón dama tenga ese material ahí a disposición en la academia, ¿no? En las clases grupales de academia no, porque cada uno tiene su repertorio, no tiene sentido que esté enseñando apertura, ¿no? Entiendo. Yo tengo que decir que, bueno, ya os lo he comentado muchas veces analizando las partidas que juega en chess.com, que a mí me ha gustado mucho la serie de cursos que ha hecho José Carlos en chess.com de enfrentando o plantando cara al sistema Londres y a sus amigos. De hecho, en alguna ocasión he podido utilizar alguno de los truquitos que recomendabas en esos cursos. O sea que también, quien quiera echarles un vistazo, le invito también a que lo busque también en chess.com. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por la recomendación, Pablo, y la verdad que me ha hecho mucha ilusión que a veces sacar ahí las ideas del ataque torre y demás. Pues bueno, me gusta mucho siempre que los que me siguen o ven los vídeos, pues bueno, luego tengan ese feedback, como se llamaría, ¿no? Esa recompensa, ¿no? De hecho, es que me ha servido muy, muy bien ese ataque torre. Y tenías por aquí también unas posiciones que... Sí, ahora pasaríamos... Estas eran aquí es esta la posición, ¿no? Sí, entonces una vez que vemos teoría, puede ser algún tema estratégico, ¿no? Que también tenía aquí pues lo que era la pareja de alfiles, el dominio de la pareja de alfiles. Luego la parte final, para no cansar mucho al alumno, pues lo dedico más a partes de ejercicio y demás. En este caso he preparado la capacidad de abstracción. No sé si habéis escuchado este concepto. No. La capacidad de abstracción es la capacidad de imaginarte en una posición que prácticamente la tienes ya bien, ¿no? Que están las piezas bien colocadas, por ejemplo, en esta posición, donde la torre, el caballo, el alfil. Yo llevaba negro, no sé si lo puedes girar, porque lo he girado yo, pero no sé. Lo he girado, correcto. Vale, perfecto. Entonces, pues por ejemplo, yo tenía esta posición con Rosselli en un campeonato de iberoamericano que se jugó en Linares, en España. Y en esta posición yo me veía todas las piezas perfectas, ¿no? Porque digo... Tengo el alfil aquí presionando la debilidad, el caballo está muy bien, viniendo para acá, la torre domina al caballo negro, mi torre está bien colocado, pero claro, no sabía cómo progresar, ¿no? Y yo recuerdo que hacía un tiempo antes de mi amigo Super López, José Manuel López Martínez, gran maestro en español, había visto una serie de la capacidad de abstracción, que era la capacidad de imaginarte, pues debería colocar esta pieza en tal sitio para ganar la partida, por ejemplo, ¿no? Y la capacidad de abstracción es la capacidad de imaginarte en una posición cerrando los ojos, decir, ostras, si consiguiera llevar esta pieza aquí, estaría fabuloso. Y ese concepto aquí me hizo ganar la partida. Cerré los ojos, digo, pero estoy loco perdido, ¿cómo me pasó esto en esta partida? No me lo puedo ni creer, ¿no? Pero me pasó y gané gracias a ese concepto de mi amigo Super López. Y ahora te he puesto aquí 3 ejercicios de capacidad de abstracción. Es la capacidad de imaginarte
dónde tiene que llegar la pieza para que la posición avance. Y luego tienes que ver la forma de Sí. realizarlo correctamente, porque una vez que tú te imaginas que una Vale. pieza tiene que ir para un sitio, tu rival no te va a poner la alfombra roja, ¿no? Ok. Difícil. O sea que aquí jugaría el negro. Claro. Claro. A ver, aquí a mí, y un poquito enlazando con el tema que estabas diciendo ahora, me gustaría, bueno, también porque es típico en estas estructuras de una ninzo o lo que sea, llevar el caballo a 4 torre dama. Porque con el. Para presionar el. Estaría ganando, de hecho, ¿no? Si ahora pues, fuese legal hacer caballo a 5 jaque, estaría ganando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se me va a Muy ocurrir bien. era caballo de 8 y caballo B7 o caballo C6 y tratar de llevarlo ahí a 5, ¿no? Y ahora un poquito lo que tú decías, tendría que ver si efectivamente puedo hacerlo directamente o necesito, pues no sé, no permitir el cambio de torres o algo así, ¿no? Entonces empezaría a pensar que lo que nos decías antes, ¿no? Valorar la posición, caballo de 8, torre por E8, rey por E8. G2 está defendido por el caballo, o sea que podría hacerme, por ejemplo, torre E1 jaque o algo así, pero bueno, puedo volver con el rey. Y torre E4 me toca Muy bien, va muy bien. en F4. Me toca en F4 y bueno, es un contrajuego un poquito molesto porque no tengo torre F5, está el caballo me lo niega. Caballo. Si voy yo a lo mío simplemente, caballo C6 o caballo B7, torre por F4, caballo A5, me parece que es una pena perder ese peón. Hombre, quizás pueda evitar antes el cambio de torres, por ejemplo, poner la torre en un alfil rey, torre F8 y luego tratar de hacerlo sin cambiar torres. A ver qué más se me ocurre. Muy bien, ¿eh? Lo has solucionado casi entero, ¿eh, Pablo? Hoy te veo a tope. Eres a tope hoy. Perdona aquí que te llame Pablo. Que Nada, que va. No, ¿Me sí, llamas sí. Pablo? Lo que quieras, Pablo Capa, lo que quieras. Es que como le conozco de tantos años, la verdad que ya lo conocía como el amigo Pablo Argüelles de toda la vida y ya se me ha quedado así, pero bueno. Te No, llamo perfecto, Capa. sí, sí. No, que va, perfecto. Entonces, muy bien lo has dicho, como has dicho, el problema de hacerlo directo. Es que se te viene encima el contrajuego, ¿no? Aquí lo primero que hice cerrando los ojos, la capacidad de abstracción es imaginarme, digo, ostras, si llevo el caballo a 5 gano la partida, ¿no? Y ahora hay que intentar hacerlo adecuadamente, ¿no? Porque es verdad que si lo hacemos directamente, pues tenemos problemas, porque viene lo que ha dicho aquí muy bien. Aquí nos comen y vale, ganamos el peón, pero a costa de, no hemos comido un peón doblado, Claro. a costa de que él haya comido un peón también bastante limpio, ¿no? Entonces la idea buena, que es la jugada que tú has elegido, ¿cuál sería? A mí la que más me gusta es torre F8. Muy bien, esta jugada fue la que yo hice y mi rival no se dio cuenta del nada de mis malvadas intenciones, pero claro, mi idea era ganar la partida con este Con plan. eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí mi rival ahora creo que me hizo G3, creo, si no recuerdo mal, no he metido la partida porque he metido la posición, pero ahí la clave es que después de meter ese plan gana la partida, por ejemplo, torre aquí, caballo aquí, torre aquí, caballo aquí. Y aquí me hacía mucha gracia porque no necesito hacer caballo A5 para ganar. Aquí, si me tocara mover, lo tendría incluso más divertido. ¿Cómo lo podríamos meter aquí? Más divertido, vamos a ver. Claro, pero si haces caballo A5, no sé, a lo mejor te puedes meter la torre, luego cuando te lo comas. Vamos a ver. A ver qué candidatas se me ocurren por aquí. El caballo también puede presionar por E5. El peón de C4. Tendría también... ¿Qué más? De momento solo se me ocurre caballo A5, caballo E5 como candidatas. Estoy buscando alguna cosilla más.
Bueno, en las candidatas de táctica siempre hay que pensar Alfil, las tres cosas, ¿no? Que serían las capturas, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? captura, luego jaque y luego amenazas, ¿no? Entonces tienes que ir sellando todas las que son captura, amenaza y jaque, lo primero, y luego ya ver candidatas de mejora, ¿no? Pues voy a hacer torre F7 para esto, pero primero tenemos que estar en captura, jaque y amenazas, ¿no? Esas las tienes cubiertas, pues solo me has dicho este jaque de momento. Sí, solo ese jaque, alfil por C4 también, pero parece que nada, torre B5 tampoco parece que tenga sentido. Y luego estarían las dos rupturas B5 y D5. Bien. Esas dos rupturas. También torre por G2 no parece que tenga sentido, caballo por G2. Y luego otra idea también, pero bueno, no... Sería ya... Las directas, ¿no? Todas esas tienes que asegurarte de que no sean... Que no funcione ninguna, ¿no? Y luego está torre B8 también para tratar de hacer B5 o algo así, pero... Esas las tendrías que dejar, creo... Más para el final, ¿no? Claro, sí, sí. ¿no? Más para el final, ¿no? Primero tenemos que ver si todas estas que hemos señalado, alguna funciona. Si alguna funciona ya te vas a quedar con ella, porque son las jugadas directas que funcionan, ¿no? Y luego si no funciona ninguna ya tendríamos que pensar, pues, o torre F7 o torre B8 o otra jugada de mejora. Pero estas que hemos señalado, todas estas, tienes que asegurarte que ninguna funciona en realidad, ¿no? A ver, caballo A5 funciona, porque el jaque en N7 nos sirve de mucho, ¿no? Haremos rey C6, ¿no? Está claro. Voy a hacer aquí, vamos a tener un jaque, pues te viene aquí, ya he ganado, ¿no? Pero lo que me hacía gracia es que aquí lo tenemos de una forma incluso más bonita, más elegante. Más elegante, vamos a ver, porque está mirando a ver si había algún tipo de truco que nos permitiese hacer alfil por C4, pero... Ah, bueno, sí. Es que había refutado torre por C4, pero rey por no, y D5, claro, tengo D5. D5 y como la... Alfil por C4, ¿no? Y si rey por Muy C4... bien, y la jugada era esta, porque sí. Ahora él puede comer o de rey o de torre. Si come de rey, pues hay un doble. D5, ¿no? Sí, claro. Y si torre por C4, caballo A5, rey B4 única, y aquí tengo C5 y A6, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que me imaginé mi plan, digo, ostras, encima me vale directa, ¿no? Entonces, sí, pues sí. bueno, muy bueno. Este era el primer ejercicio de capacidad de abstracción. Si quieres, ponte otro de... Creo que la de Kraknik, por ejemplo. O esta misma. Esto es, ¿no? ¿Vale? Sí. Tenemos la posición con negra. Tenemos que ver, pues, con negras, el problema de nuestra posición e imaginarnos cómo la podríamos mejorar. Vale. A ver, perdón que le hago un viaje al micrófono. Espero no haber dejado a nadie sordo. Bueno. Aquí con negras. Bueno, así como la otra posición me resulta quizás más familiar la estructura, aquí estoy un poquito más perdido, por lo menos a simple golpe de vista. Vamos a ver. Siempre en la valoración de las posiciones, que la estrategia al final... La estrategia al final es como el plan adecuado en la posición, ¿no? Y para esto es importante, yo siempre lo digo un poco por el orden. Primero habría que ver el dinamismo, quién está más desarrollado, o el dinamismo de piezas. Luego hay que ver las estructuras de peones, valorarlas. Y luego hay que ir valorando, pues, cuál es nuestra peor pieza o casillas débiles. Todo esto aquí, pues, paulatinamente valorando para llegar a la base del problema a nuestra posición e intentar ver qué tenemos que hacer en realidad en la posición. Hombre, aquí creo que hay un problema que todo el mundo, yo creo que estaríamos de acuerdo en que las negras tienen ese caballo N8 que es un problema, ¿no? Le atasca, desconecta las torres y nos gustaría que estuviese en otro sitio. Por ejemplo, claro, si ese caballo estuviese en G6 o en D5 o algo así, la posición sería totalmente distinta, sería mucho más cómodo, pero ese caballo, claro, está ahí en esta casilla tan incómoda y no parece que haya manera de reciclarlo, pero creo que con táctica quizás lo podamos tratar de sacar por C7, es lo que estoy pensando. Si caballo C7, alfil por C7, alfil por G2. Y claro, si dama por G2, dama por C7. Tendría una pieza al menos, ¿eh? Habrías perdido... Ya. Cambio de una. Sí. Sí, no, y alfil por G2 no amenazo nada.
Estaba luego tratando de ver si torre C8 o algo así comía algo, pero nada, no. Esa idea descartada totalmente. Es. Otra posibilidad de tratar de solucionar ese caballo quizás sería G6 y caballo G7. A ver, ese alfil en C4 que está ampli. A ver si podemos hacer alguna cosilla con... Si vale algo táctico directo. Alfil por G2, dama por G2, dama por G2, rey por G2 y torre C8, pero nada, ¿no? Alfil por A6 y aunque haga torre por C3, torre por C3, alfil por C3, esos dos peones del flanco de dama parece que ganan la partida. La entrega del peón con E5, eso puede ser más interesante porque si se cambian los alfiles de casillas negras, el caballo ya tiene mucho más aire, podría salir incluso por F6, E5, alfil por E5, alfil por E5, dama por E5 y puedo hacer ahí alfil por G2 que quería hacer antes. De hecho, después de E5 no estoy seguro de que pueda hacer alfil por E5. Quizás tenga que hacer otra cosa, pero es que si hace otra cosa, si hace alfil G5, le cambio y ya el caballo, como decía antes, parece que puede salir. Me empieza a gustar E5, aunque no sé si estoy haciendo una gran abstracción, ¿no? Porque más que una abstracción, lo que estoy es tratando de solucionar de forma concreta la molestia que me supone tener el caballo en E8, ¿no? E5 a mí no me gusta nada, pero bueno, es porque hables feeling posicional. Porque abres el alfil de C4. Sí, te dejas todas las casillas, es un coladero. Fíjate cómo ahora parece que todas estas casillas ya no hay quien las sostenga, ¿no? Sí, sobre todo E5 ha quedado súper débil, ¿no? Sí. La diagonal ha quedado ahora más fuerte, las casillas negras han quedado más débiles. Así que, por ejemplo, yo E5 en una partida no... Aunque me funcionara posicionalmente ya me echaría para atrás, ¿no? Porque... Te echaría para atrás, ¿eh? Porque las casillas débiles me parece que serían muy graves. A ver, ese concepto... Bueno, otra vez imaginarte, ¿no? Imaginarte cuál es el problema. Pues el problema del caballo. ¿Y dónde estaría bien ese caballo? Pues tú mismo lo has dicho en D5 y luego has dicho también otras casillas interesantes, ¿no? Sí, en G7, G6, G7... ¿Y dónde iría desde G7? A F5, ¿no? O H5, depende de si me llevo el alfil. Entonces pues la jugada ya la tenía. En realidad la has pensado. Lo que pasa es que luego te ha ido más por las concretas, por las directas. A ver... O sea, G6 simplemente para caballo G7. Claro. Y aquí recicla, ganando un tiempo a la dama, que a su vez pues da problema al punto G2. También amenazas caballo H5, con lo cual perjudica al blanco y las torres pues ya se pueden dirigir a las columnas abiertas, ¿no? Que son la de D y la de C. De hecho, si encontramos esta jugada, de repente una posición que parecía buenísima para el blanco, pues quizá no es para tanto, ¿no? Porque una posición de este estilo ya para mí el negro está quedando bastante bien todas sus piezas, ¿no? De repente. Ahí tendríamos un buen plan estratégico de capacidad de abstracción, de imaginarnos que el caballo, que es nuestra peor pieza, estuviera ahí, pues la posición ya sería muy buena. El caballo ya puede dirigirse a D4, presiona a la dama, coordina la conexión de las torres y ya la posición sería muy buena. ¿Cómo cambia todo? Efectivamente, sí. Ahora que ahora visto, es increíble cómo cambia en el momento en el que se conectan las torres. Entonces, pues bueno, aquí tendríamos otro ejercicio pues del tema visto que por ejemplo, la capacidad de abstracción, y tendríamos otro. ¿Y qué me recomendarías aquí, José Carlos, perdona, para tratar de ni siquiera considerar jugadas como estas como E5? Tratar de recordar como que esto que daña demasiado la estructura, que deja muchas... Acabas de decir tú, que un coladero ahí, quedan muchas casillas con S5. Claro, porque esto efectivamente es la típica jugada que yo una vez que la veo digo, esta no se me tenía ni que haber ocurrido, ¿no? Por todas estas cosas. Sí. Es que la diferencia entre jugadores top y jugadores así más medios o más bajos, según un estudio que escuché científico, era la selección de candidatas, ¿no? Ajá. La selección de candidatas de los jugadores más fuertes normalmente están más seleccionadas jugadas buenas por su intuición que tienen, ¿no? Ya directamente ubican, la jugada tiene que ser esta o esta o esta, ¿no? Ajá. A mí, por ejemplo, esta jugada ni se te la consideraría porque ataca un alfil, pero no la consideraría simplemente por intuición. Pero es que directamente muchas veces es difícil me tengo que adaptar a aplicarlo a los alumnos, porque para mí es simplemente fotográficamente
ya siempre que veo en muchas posiciones que el negro mete E5 en siciliana, otras variantes, y deja estas casillas blancas vulnerables, ya sé que eso suele ser muy malo. Entonces directamente mi intuición me dice que esta jugada no debería realizarla aquí. Entonces no estaría dentro de una candidata. Pero es difícil porque esta vez es como innato, ¿eh? Innato me refiero que de haber estudiado mucho ajedrez o de haber competido mucho, ya te das cuenta de que determinadas jugadas no las debes hacer porque te Ujú. van a debilitar o dejan casillas o este tipo de detalles, ¿no? Muchas Entiendo. veces, pues fíjate que cuando levantas el peón, dejamos la casilla de 5 o está debilitada la columna D. Entonces, cuando tú levantas un peón lateral como el D, dejas más casillas débiles dentro de esa columna. Entonces, muchas veces no se recomienda cuando hay una columna abierta levantar los peones laterales para no seguir debilitando más casillas de la columna. De hecho, Pu- este peón te hace muy buen sostén a Claro. caballo y el alfil Al blanco, cabello ¿no? alfil, sí, sí. Ujú. Pues tomo nota no quitar mi propia muralla de piedra y cemento aquí. Pero bueno, luego en otra jugada ganar espacio con E5 es buena, es que eso Sí, es lo sí, difícil claro, el del ajedrez, ajedrez. claro, sí, efectivamente, sí, sí. Perfecto. Bueno, pasamos al último si quieres, que es Muy la de bien. Kranich. ¿Sería esta? Sí, esta Vale. posición. Jugamos con blancas, tenemos peón de menos. Con blancas. Y a ver cuál crees que fue el plan que hizo Kranich con blancas en esta posición. Otra vez Hombre, va guiado, bueno, tiene la idea. Una aquí partida en esta es me complicada. siento más como, por lo menos me parece todo más familiar. Aquí, por ejemplo, trataría de meter el alfil en esta diagonal. Buscaría algo así. Muy bien. Además, habiendo hecho ejercicios del tema de capacidad de abstracción, pues es más fácil. Luego una partida tiene que ser tú capaz de valorarlo Efectivamente, ¿no? y llegar a esa conclusión de que esa es tu peor pieza. Porque una cosa le voy a decir aquí un poco a los oyentes también, muy interesante, creo que muchas veces dicen, no sé qué hacer. Pues bueno, había una frase de Jacob Paga que Ah, sí. decía, pues mira, cuando no sabes qué hacer, tienes que fijarte primero cuál es la debilidad de tu rival y cuál es tu peor pieza. Porque siempre que no sepas qué hacer, te lo puede guiar cuál es el punto débil de tu rival para intentar meterle presión o cuál es tu peor pieza, porque siempre que no sepas qué hacer, siempre hay una pieza que está peor, que puede ser, pues, en este caso, la torre o el alfil. Quizás, pues, tengo la torre mal, pues coloco la torre en una columna, por ejemplo, ¿no? Ujú. O tengo este alfil mal, me gustaría tenerlo, como has dicho aquí, ¿no? Que quizás haría dama C1 Muy bien, para, eso hizo Kramnik. para no estorbar, ¿no? Porque si, por ejemplo, ponemos la dama en C2, tenemos que quitarla luego otra vez. De esta manera tengo defendido a 3 y... Y de hecho, esta jugada podemos coordinar muy bien el plan, ¿no? Ah, claro, porque no puede hacer caballo por A3 porque alfil B3 gana, ¿no? Claro, muy bien. Así que alfil D1 y la partida la tendríamos con mucha ventaja. Fíjate que después de encontrar dama C1 muy fina, el alfil llega aquí y la ventaja blanca se incrementa sustancialmente porque era tu peor pieza y ahora va a hacer mucho daño, ¿no? El caballo puede entrar a E6, vamos a crear muchos problemas en esa diagonal. Así que nada, creo que me ha sorprendido mucho, ha resuelto la mayoría hoy de los ejercicios y de todo bastante bien. De hecho, además muy fino el torre F8 que hice yo en la partida para caballo A5 y este dama C1 que es muy exacta para poner el alfil en B3, ¿no? Me han gustado a mí mucho los ejercicios, ¿eh? También lo digo. Bueno, y esto podría ser un poco la clase. También, pues normalmente habría algún tema de medio juego de estrategia o de estrategia de final. Y podría ser una clase, algo un poquito más teórico al principio, mezclado con algo un poquito más de aplicación al final de la clase, ¿no? Ujú. Pues creo que un ejemplo excepcional. Me ha gustado muchísimo todos estos ejercicios, esa manera de explicar la teoría al principio. Bueno, creo que con esta sección, esta tercera parte, pues os habéis hecho una idea de cómo sería una clase con José Carlos Ibarra y lo que os podéis encontrar en su Academia de Ajedrez que recientemente pues se estrena ahora. No sé si José Carlos crees que nos ha quedado algo en el tintero, alguna cosa que quieras comentarle a los amigos que nos ven aquí en este Café con el Capa. No, la verdad que he estado muy a gusto, he disfrutado mucho aquí contigo la entrevista y bueno, siempre se puede hablar aquí, podemos estar horas y horas hablando, pero bueno, un poquito este ratito pues hace que la gente conozca pues bueno, como mi forma de enfocar lo que es el ajedrez, un poquito más de mí y lo que se puede encontrar un poco en la academia, que va a ser algo más grande también, porque al final
Va a haber cursos de apertura, va a haber todas las explicaciones de concepto, pero también quiero pues crear esa comunidad con eventos donde podamos jugar incluso torneos por equipo o todo tipo de cosas. Si alguien está interesado, pues bueno, ya puede pegar una visita y bueno, cualquier cosa también pues me pueden escribir por privado en redes sociales y demás. Si tiene cualquier duda, pues estaremos también encantados de solucionarla. Dejaremos todos esos enlaces, tanto lo que es a la academia como a las redes sociales, aquí en la descripción y en el primer comentario del canal, así que en ese sentido pues no habrá pérdida. Bueno, José Carlos, pues espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en el canal. Estás invitado cuando quieras a volver y muchísimas gracias. La verdad que me lo he pasado muy bien, un rato muy agradable y creo que muy provechoso, y espero que para los amigos que nos ven en el canal también. Así que bueno, como siempre digo, pues si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario, os podéis suscribir al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y también os recuerdo que todos los lunes os esperamos en caféconelcapa.com con nuestro 321 ajedrecístico, con esa lista de correos en la que os enviamos 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo.